You know, recently the Lord had been reminding me Sabe que hace poco el Señor me estaba recordando algo. of 2 really bad days in my life. Esto de 2 días muy malos que tuve en mi vida. The first one was when I was 17 El primero de ellos fue cuando tenía 17. and I was driving home from work Yo iba manejando de regreso a casa del trabajo in my 1957 Ford, en mi carro del 57, un Ford. that I was really proud of. Yo estaba muy orgulloso de mi carro. But close to my house, all of a sudden, there was a loud screeching noise and it came to a sudden stop. Pero ya estando cerca de mi casa, se escuchó un ruido muy fuerte y mi carro simplemente se detuvo. And on that day, I learned Y fue ese día que me enteré that you need oil to make your engine run. que se le necesita echar aceite al carro para que funcione. The oil had leaked out and it was metal on metal and it froze up and the engine died. El aceite se le estaba cayendo, entonces quedó el punto que se le acabó por completo y quedó metal con metal al punto que tronó la máquina. It took a lot of money and frustration, but I was able to rebuild that engine. Y bueno, con mucha frustración y mucho dinero pude eventualmente reconstruir esa máquina. And the Lord was reminding me of that because after being a Christian for 32 years, Y el Señor me recordaba de ese evento porque ya después de ser cristiano por ya 32 años, my life, like that engine, came to a sudden stop. mi vida, como le pasó al motor de mi carro, igual se detuvo por completo. I ran out of gas. Porque ya me había quedado sin gasolina, sin combustible. And I had been a Christian for many, many years. Y yo ya había sido cristiano por muchos años. But I was living my Christian life in my flesh. Pero la verdad estaba viviendo esa vida cristiana en la carne. And you know, it wasn't that I walked away from God. Y no estamos hablando de que yo le haya dado la espalda a Dios. I was a Christian youth leader. Porque de hecho era un líder de jóvenes cristianos. I preached sermons. Yo daba sermones. I was a Sunday school director. Era el director de la escuela I dominical. knew the Bible. Yo conocía la Biblia. You know, a normal Christian life. Yo estaba realmente viviendo básicamente lo que es una vida cristiana normal. You know, I believed in Jesus. Yo creía en el Señor Jesús. You know, I believed in heaven. I believed that Christian life was the right way to live. Creyendo en el cielo y sabiendo que la vida cristiana era la manera correcta de vivir. You know, I tried hard. E intentando hacer todo bien. And you know, but it didn't work. Pero eventualmente me di cuenta que no funciona. You know, and it would make me really angry Porque llegaba el punto que yo me enojaba mucho when I would hear about other Christians having victory in their life. cuando yo escuchaba de otros cristianos teniendo victoria en sus vidas. I had no victory. Yo en mi vida no veía ninguna I victoria. was always angry, Siempre me la pasaba enojado, very insecure. muy inseguro, My thought lives weren't Christian, y los pensamientos de mi vida ni siquiera eran cristianos. you know, and I hated myself Yo la verdad me odiaba a mí mismo, because I was a phony. porque era un fracaso. You know, I was living my life without any oil of God's Spirit. Era un hipócrita porque estaba viviendo mi vida sin el aceite que es la presencia de Dios. And like my engine in my car, Y así como le pasó al motor de mi carro, ultimately my body collapsed. a mi cuerpo físico le pasó algo You similar. know, I lost 10 pounds from anxiety in one day. En ese punto de mi vida perdí 10 libras en un solo día. And I went to a very dark place Y la verdad entré como en un lugar bien oscuro en mi vida, where it's hopeless. en donde perdí toda esperanza. And I've experienced what hell is like, Y experimenté lo que es parte del infierno, where you're separated from the source of life. en donde estás completamente separado de la fuente de vida. You know, I remember just weeping and going into my bedroom and shutting the doors. Me acuerdo que no hacía más que llorar y me encerré en mi cuarto y cerré todo. And you think, well, Felipe, you reached out to God, didn't you? Y quizá tú dirás, bueno, Felipe, pero eventualmente clamaste a Dios, ¿no? No, because I felt I had gone beyond His grace. No, la verdad que yo no clamé a Dios porque yo sentía que yo ya había sobrepasado la gracia de Dios. While I was in this situation, Y estando en esa situación, God reminded me of what had happened a couple years before this, Dios me recordó de un evento que había pasado unos años antes. where I was in a bad day. I was working in my yard, Era un día malo que tuve donde estaba trabajando en mi jardín trasero, when suddenly I heard these words: cuando de repente escuché algo.
I will never leave you nor forsake you. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Escuché esta voz. It was so loud, Y fue algo tan fuerte que escuché. I literally turned around to see where it came from. Que yo literalmente detuve lo que estaba haciendo para ver de dónde venía. But nobody was there. Pero me di cuenta que no había nadie. I know now that was God audibly speaking to me. Y ahora yo sé que en ese momento era Dios audiblemente hablándome. And you would think that would turn your life around, right? Y quizá uno pensaría, bueno, ese suceso te cambiaría la vida, ¿verdad? But sadly, I'm ashamed to say it didn't change me at all. Pero tristemente yo digo la verdad que eso a mí no me cambió para nada. You know, my heart was hard. Porque mi corazón estaba duro. I was prideful. Yo era una persona And orgullosa. I had a lot of spiritual judgment towards other people. Y yo era muy prejuicioso en contra de los demás. And thinking about this when I was in my bedroom, Y al pensar en todo esto, estando yo en mi cuarto, you know, God, I will never leave you or forsake you. y me puse a pensar, nunca te dejaré ni te abandonaré. That would really help you, right? Eso te ayudaría, pensarías, ¿no? No, for me, it was the exact opposite. Y no, la verdad que para mí yo le digo que fue como lo opuesto. And I thought, well, how could God love somebody like me? Porque yo me ponía a pensar, ¿cómo Dios va a amar a alguien como yo? I'm such a failure, Porque yo soy un fracaso. such a hypocrite, Soy un hipócrita. such a phony. Soy alguien falso. I was in a very bad place. Yo la verdad estaba en un punto malo en mi vida. And I know now that God allowed all of that Y ahora yo sé que Dios permitió todo eso antes. because He knew I had to experience pain Porque Dios sabía que yo tenía que experimentar ese dolor to be healed, para llegar al punto de poder ser to sanado. learn the lessons that He wanted me to learn. A aprender las lecciones que Él quería que aprendiera. So He allowed it because of His love. Así es que Dios permitió todo esto por su amor. So my worst day in life Así es que mi peor día en mi vida turns out to be really the best day of my life resultó en realidad ser el mejor día de mi vida. because it changed my life. Porque eso fue lo que me cambió la vida. God graciously came and started to rebuild me. Y Dios en su gracia vino y me empezó a reconstruir. That's why I love Him so much, Y es por eso que yo amo tanto a Dios. because He never gave up on me. Porque Él nunca se rindió para conmigo. The point that God wants us to hear today is that separated from Him, we can do nothing. Y el punto que Dios quería que llegáramos el día de hoy es que separados de Él nada podréis hacer, nos dice. We have to have the oil of God's Spirit Tenemos que tener ese aceite del Espíritu de Dios to live the Christian life. para poder vivir una vida cristiana. Too many Christians are like I was. Y es que la verdad hay muchos cristianos que son como yo era They antes. take the path of religion instead of the path of life. Que la verdad empiezan a tomar un camino de religión en vez de tomar el camino de vida. Now I know God wants a personal, intimate relationship with us. Ahora lo que yo sé es que Dios lo que Él quiere es tener una relación personal con nosotros. And now you may be thinking, well, that's wonderful for you, Y quizá tú llegues a pensar en este momento, Felipe, eso está bien para ti. but how is that work in real life? Pero en la vida real y práctica, ¿cómo funciona esto? Well, for one thing, every week God gives me fresh bread from His heart that I get to share with you. Bueno, pues para empezar le digo que cada semana el Señor me da pan fresco, que es el que yo comparto con usted. And I felt like the Lord said, give them a couple examples from the last couple days. Y sentí como el Señor me dirigía y me decía, dales unos ejemplos de lo que ha pasado en los últimos días. Not to build me up, but to build our wonderful Lord up. Y mire, esto yo se lo digo no para yo enorgullecerme de ellos, sino para que usted vea lo glorioso que es Dios. This last week, we had a very important board meeting. La semana pasada tuvimos una junta de la mesa directiva muy importante. And I always ask God, what's your heart? What do you want? Y yo siempre le pregunto a Dios, Señor, dirígeme a lo que quieres decirme de tu corazón. And I felt like He asked me to turn to Proverbs 12, verse 4, Entonces yo me sentí dirigido a Proverbios 12:4, which says, an excellent wife is a crown for her husband. en donde habla acerca de la esposa excelente, es como una corona para el esposo. And the Lord was saying, I want to acknowledge your wife En esto el Señor me decía, quiero reconocer a tu esposa in this board meeting en esta junta directiva. because without her faithfulness Porque si no hubiera sido por la fidelidad que ella puso and her dedication, y la dedicación que puso, there wouldn't be any ministry. realmente este ministerio no existiría. See, that was the Spirit of God doing that. Y sabe que fue el Espíritu de Dios que me dirigió a ese punto. You know, the next day,
Ya al día siguiente, I was talking to one of the board members on the phone, estaba en el teléfono hablando con uno de los miembros de la mesa directiva and we were talking about a specific need for the ministry. y hablábamos acerca de una necesidad específica del ministerio. And at the end, I told him, well, I'll pray about that. Y al final yo le dije, pues vamos a orar al respecto. So I did. Y sí, yo me puse a orar por ello. You know, and immediately the Lord said, turn to Psalms 40, verse 1, Y de inmediato sentí como el Señor me dirigía a leer en Salmos 41, which specifically spoke to this particular issue. en donde específicamente habló al respecto de este tema. It said, I will wait patiently before the Lord, and he will incline towards me. En donde nos dice, voy a esperar pacientemente en el Señor y Él va a inclinarse a escucharme. So I immediately told the board member, the Lord's saying, wait patiently for him. Eso me dio a mi respuesta y le dije al miembro de la mesa, el Señor me está diciendo que tenemos que esperar pacientemente. See, that's another example of the Spirit of God coming to assist. Y ahí vemos este ejemplo claro de cómo viene el Espíritu Santo a asistirnos. And then right after that, I drove to work, Ya después de eso me vine al trabajo and the Lord pointed out a person that was on the street. y el Señor dirigió mi mirada a una persona que iba en la calle. It was a woman who had a Dodger shirt on, Una mujer que tenía una playera del equipo de los Dodgers and she was sitting in a wheelchair. y ella iba sentada en una silla de ruedas. Now, where we live, the Dodgers are real popular. Y bueno, aquí donde vivimos, este equipo de los Dodgers es muy popular. They had just won the World Series the night before. De hecho, acababan de ganar la Serie Mundial la noche anterior. But when I saw this woman, I saw an irony. Pero cuando miré a esta mujer, me di cuenta de una gran ironía. You know, the Dodgers are the best athletes in the world, De cómo los Dodgers son los mejores atletas del mundo. and this poor woman, she couldn't even walk. Y por otro lado, esta mujer con la playera de ellos no podía ni caminar. And the Lord showed me that. Y el Señor me dirigió a ver esto. He showed me his heart for her. Me enseñó su corazón para con So I ella. found myself interceding for her salvation Y and for entonces healing. empecé yo a interceder por su salvación y por sanidad. Once again, this is the Spirit of God. Y una vez más le digo, este fue el Espíritu de Dios dirigiéndome. Now you may think, oh, it must be wonderful to jump from cloud to cloud. Y esto quizá te haga pensar, ay, qué bonito, vas como brincando de una nube a otra. Where everything, you know, God is so close. Porque Dios está tan cerca de ti. Well, you know, to be honest with you, Pero pues la verdad no, para ser honesto, God has seemed like he's a million miles away lately. últimamente Dios parece estar a 1000 millas de distancia. Because the deepest desire in my heart Porque profundamente el deseo en mi corazón is his presence. es su presencia. I can't live without his presence. Yo no puedo vivir sin su I presencia. don't care about titles and this or anything. I want him. Esto de los títulos o aquello y el otro, la verdad no es para mí importante. Yo lo que quiero es tener presencia de And Él. he has seemed very far away. Maybe it's like that in your life. Pero la verdad Él ha parecido que está muy lejos y a lo mejor tú también te sientas así. On the day of the board meeting, I was walking Llegó el día de la junta directiva, yo iba caminando and I felt like the Lord said, my love is like the Pacific Ocean, y sentí como el Señor me decía algo, mi amor es como el océano Pacífico, which is very close to where we're speaking to. lo cual está aquí cerquita donde estamos. And the Lord was saying, it's so vast, it's like the water in this huge ocean. Y el Señor me decía cómo es tan vasto su amor que es como este enorme océano abierto. But I know it's frustrating for you Pero yo sé que llega a ser frustrante para ti, me dijo el Señor. to have so much love so close, Tener tanto amor tan cerca, but it's not touching you the way you want. pero no te está tocando de la manera que tú quisieras. But then he said, clouds form from the Pacific Ocean, Pero ya luego me dijo cómo las nubes salen del océano Pacífico and those rain clouds are going to come and bring rain to you y son esas nubes que traen la lluvia hacia ti, me dijo el Señor. and bless you with my Y presence. te van a bendecir con mi presencia. Well, just before the meeting, I got an email from a listener Bueno, pues justo antes de la junta me llegó un correo electrónico de un oyente. who's a young listener that I
I have prayed with and I really trust. Un joven con el cual he orado y en el cual tengo mucha confianza. And she wrote this amazing email to me. Una joven, y ella me escribió este maravilloso correo electrónico. And God showed her my need. Y en este sueño, Dios le mostró mi necesidad. She wrote, I see a withered tree. Y ella me decía, veo un árbol seco, but the rain is coming. Pero ya viene la lluvia. And it's going to drench the soil. Y va a humedecer toda la tierra. Do you understand? This is how God works. ¿Se da cuenta cómo es que funciona Dios? He is alive. Cómo Él obra y está vivo. And He is the oil that we need. Y Él es ese aceite que necesitamos. To keep things working in our lives. Para mantener las cosas moviéndose y funcionando en nuestras vidas. Separated from Him. Separados de Él. We can do nada. Nada podremos hacer. That's what the Lord wants us to hear. Y eso es lo que Dios quiere que escuchemos el día de hoy. Be encouraged. Hay que tomar ánimo en esto. And this morning the Lord said, tell my people. Y esta mañana también el Señor me decía algo. Dile a mi pueblo. Your inheritance is great. Que tu herencia es maravillosa. But too many of you are living beneath your inheritance. Pero hay muchos de ustedes que están viviendo muy por debajo de su herencia. No, God wants to bless you. Y no, lo que Dios quiere es bendecirte. Just like He blessed me. Justo como a mí me bendijo. Does it mean everything's easy? ¿Eso quiere decir que todo es fácil? No. Claro que no. But He will never leave you or forsake you. Pero lo que sí puedes saber es que Él nunca te dejará ni te abandonará. His love is like the Pacific Ocean. Recuerda que su amor es como el océano Pacífico. And His rain is coming to bless you. Y que viene su lluvia para bendecirte. Que Dios le bendiga.